en si no me equivoco, en preuniversitario. Además es un conocimiento que ya viene de colegio, porque es un repaso de las características de los medios ópticos que se pueden emplear para el estudio en histología, o el estudio descriptivo de las estructuras celulares y de los tejidos. De hecho, cuando hablamos de microscopía, nos debemos enfocar en tratar de comprender cuáles son la capacidad de descripción que tenemos como seres humanos. Entonces, fíjese, de hecho, cuando hablamos de un ser humano, de hecho estamos hablando de una estructura, de un elemento anatómico, de una estructura anatómica grande, ¿sí? Y de hecho, a medida que se reduce el tamaño de las estructuras, disminuye la capacidad de percepción por parte del ojo humano. No es que no se la ve o no se puede verla. De hecho, el ojo humano es el que no ve. Y el nivel de medida que tenemos es a partir de eso, porque nosotros somos los que hacemos las búsquedas y las descripciones, y aplicamos los dispositivos de magnificación. Entonces, de hecho, fíjese, si ya llegamos hasta a una hormiga, ¿sí? Muy posiblemente la mayor parte de ustedes pueda ver una hormiga, aun cuando ésta sea pequeña. Llegamos a un pelo y sí podemos enfocar un pelo, aun cuando este sea muy pequeño, tenga un espesor reducido, podemos todavía enfocar y ver claramente. A partir de esos elementos, y cuando las dimensiones se hacen mucho más pequeñas, de hecho ya requerimos dispositivos de magnificación. Muy posiblemente, dependiendo de la necesidad de magnificación que se tenga, se podría utilizar una lupa o un lente simple. Bueno, de hecho, una lupa no es solo un lente simple, sino es un juego de lentes. Y cuando las estructuras son mucho más pequeñas, tal y cual una célula, de hecho requerimos un dispositivo que nos permita una mayor magnificación, tales como el microscopio. Si bien el microscopio es un dispositivo que nos genera una buena magnificación, de hecho es un dispositivo que tiene ciertas limitantes. Cuando yo quiero estudiar tejidos, puedo estudiar los tejidos con un microscopio porque la magnificación me permite hacer eso, pero cuando quiero estudiar estructuras celulares, de hecho es más complicado estudiarlas con un microscopio óptico, porque hay muchas características de las células que van a estar ocultas al microscopio óptico por las limitantes que tiene, ya sea la técnica histológica de preparación de las muestras o la magnificación que tiene este tipo de microscopio. Ahora, hay diferentes tipos de microscopios, como vamos a ver, que nos indican cuáles son o que se aplican para diferentes funciones y para diferentes tipos de muestras. Pero de hecho, si yo quiero analizar las características internas, hace una descripción de los componentes de los organelos citoplasmáticos, incluso tratar de describir los organelos citoplasmáticos a cabalidad. De hecho, yo ya debería pensar en un tipo de microscopio que me permita una mayor magnificación. Y en este caso directamente estamos enfocándonos a lo que son los microscopios electrónicos. Independientemente de lo que son los organelos citoplasmáticos, el microscopio electrónico puede magnificar tanto que muy posiblemente podamos hacer descripciones de otros elementos, tales como virus o como partículas mucho más pequeñas. A partir de eso, fíjese que llegamos hasta los límites más pequeños de lo conocido, ¿sí? Pasamos por lo que son moléculas, átomos, ¿sí? De hecho, electrones o partículas orbitales, pero que ya no se perciben con dispositivos de magnificación. Muy posiblemente la mayor parte de estos elementos muy pequeños son teóricos y solamente tenemos la percepción teórica de su presencia. Pero de hecho, el objeto de este tema es analizar cuáles son los elementos o cuáles son las características de aquellos componentes anatómicos que se pueden describir bajo el microscopio electrónico. Perdón, bajo cualquier microscopio en realidad. En otras palabras, ¿qué es un microscopio? ¿Sí? Un microscopio es un dispositivo, de hecho es un invento del hombre. El microscopio es un dispositivo simple, es un dispositivo destinado
destinado a la magnificación. Es un dispositivo, es un medio que permite la magnificación de muestras y en sí permite la descripción de estas muestras. Podemos decir también que es una herramienta que permite generar ampliación de las imágenes o permite generar imágenes ampliadas de muestras que están preparadas para tal efecto. Existen muchos y diferentes tipos de microscopios de acuerdo a las necesidades, como les decía hace un momento. Al final, un microscopio es simple y llanamente un juego de lentes. De microscopio y analizando la historia, vamos a tratar solamente de tocar algunos puntos relevantes. De hecho, el microscopio es un dispositivo que se ha inventado alrededor de 1590, ¿sí? Y de hecho, el microscopio fue inventado no tanto al azar, sino que fue inventado bajo otras necesidades. De hecho, lo que se quería no era ver pequeño, sino que se quería ver lejos. Pero al trabajar con dispositivos que pudieran magnificar a la distancia, se pudo conseguir que se pueda hacer observaciones de las cosas pequeñas, porque en esa época no era prioridad ver tan pequeño, sino ver lejos, ¿sí? Porque de hecho era una época en la cual había mucha necesidad de navegar de manera más eficiente y en realidad justo los constructores, fueron dos en realidad, ¿no? Un padre y un hijo. De hecho, el inventor se dice que fue el padre. Y el microscopio estuvo así, a tal y cual, estuvo así inventado un buen tiempo, se lo presentó ante las autoridades de ese tiempo, pero no se le dio importancia y fue el hijo de este holandés, Janssen, que fue el que en realidad retomó el invento de su padre y volvió a darle le dio una aplicación, ¿no? Entonces, por eso es que los inventores son dos, Janssen y Janssen. Uno es el padre, el otro es el hijo. Bueno, a partir de eso hay una serie de distintas o modificaciones de los microscopios, ¿no? Kepler, por ejemplo, era un histólogo que hizo sus propias modificaciones para tratar de generar imágenes mucho más claras. Cuando hablamos ya de etapas un poco más avanzadas y cuando ya teníamos una percepción mucho más clara de cómo es que se deberían preparar las muestras, nace este microscopio. Este es un microscopio que, si bien no es el primero, pero es uno clásico porque de hecho está muy relacionado con un descubrimiento, de hecho basado o aplicando este dispositivo. Prácticamente es un juego de luces con unos cuantos lentes. Hooke llegó a descubrir lo que es, o a identificar lo que es la célula. ¿Sí? Hizo observaciones en corchos y lo que pudo ver es, en realidad Hooke no vio ni siquiera la célula, sino vio el compartimento donde la célula estaba. Entonces, pero de hecho se considera que Hooke, aplicando este dispositivo, pudo identificar y describir por primera vez lo que se conoce como célula. De hecho, la célula tiene ese nombre y justamente de ese término de célula incluso deriva muchas connotaciones actuales, por el término celular, que de hecho por el tipo, y se conoce así por el tipo de distribución de la red, por el tipo de distribución de las antenas que están a manera de panales, es que se conoce a nuestro dispositivo móvil como celular. Bueno, avancemos un poquito. Y esta es la imagen que vio Hooke. Si ustedes se dan cuenta, yo no veo célula en ninguna parte. De hecho, él se imaginó que dentro de estos componentes o dentro de estas estructuras había algo. Sí, él no pudo evidenciar en primera instancia qué es lo que había, pero de hecho dedujo que había algo. Y eso determinó que se motive más y continúe mejorando sus dispositivos hasta lograr identificar lo que en realidad quería observar. Ya avanzando un poquito más adelante, tenemos a otro gran histólogo. En realidad, más que en ese momento no se consideraba como histólogo, sino en realidad era más biólogos, ¿sí? Se consideraban como biólogos. Y hizo
grandes aportes a la ciencia. De hecho, sus dibujos son relevantes. Sus dispositivos también, él generó su propia modificación en cuanto a al tipo de dispositivo de magnificación y al tipo de luz que utilizaba para sus dispositivos, que aportaron mucho a la consolidación de los microscopios actuales. De hecho, cuando hablamos de microscopios actuales o convencionales, hay muchos tipos de microscopios y de hecho casi todos están basados en un principio. Es el de utilizar la luz a través de una muestra translúcida, lo que va a permitir la observación. Ahora, los microscopios en sí todos tienen una estructura más o menos similar y de hecho la diferencia que van a tener estos microscopios muy posiblemente está en la luz y en cómo la luz es procesada por los lentes. O incluso cómo esta luz es magnificada, filtrada o invertida para poder observar ciertas características de la muestra. Al final, los microscopios se agrupan en dos grandes familias. Una que se considera como los microscopios de luz, o los microscopios comunes, tal y cual los conocemos, que son aquellos que de hecho utilizan energía eléctrica para generar una fuente de luz. No es que son electrónicos para utilizar la luz, hay una confusión simple que a veces se arrastra de los principios de estudio del microscopio, que cuando hablamos de un microscopio que tiene energía eléctrica, ya es un microscopio electrónico, no, es un microscopio de luz. De hecho, este tipo de microscopio de luz se puede ensamblar o se puede tratar de armar de tal manera que tenga muchas más aplicaciones que en la antigüedad. Si ustedes ven el microscopio de la izquierda, de la derecha, es un microscopio convencional utilizado en laboratorio para investigaciones, y de hecho tiene tantas cosas que uno dijera, ¿para qué me sirven tantas cosas? Y lo más común que tiene un microscopio y lo que se hacía antes era instalar una cámara. Los microscopios de hecho ya venían con una ranura especial para poder adaptar, para instalar un adaptador del objetivo de la cámara. Sí, de hecho eso se hacía ya hace muchos años y como las cámaras reflex, que eran las más comunes para ciencia, tienen un tipo de lente grande, 55, de 55 milímetros. De hecho, había un adaptador que adaptaba estos 55 milímetros eh, al objetivo del microscopio. Lo que podemos ver ahora es que muchos de los microscopios no tienen cámaras ópticas, cámaras digitales ópticas, de hecho tienen cámaras digitales con lentes digitales, tal y cual lo tiene su celular. Y lo que tienen los microscopios ahora tienen dispositivos de procesamiento de información automático. Por ejemplo, tienen dispositivos de conteo, tienen dispositivos de magnificación de luz, control de luminosidad. Son componentes mucho más complejos que los de una generación anterior. Quizá hablando un poquito, tratando de relacionar con la odontología, de hecho en odontología se usa o se emplea un tipo de microscopio. Y el microscopio que se utiliza en odontología tiene características muy especiales. Son incluso mucho más delicados, tienen lentes mucho más y fieles, quizás si aquí el término vale, que un microscopio para ver muestras, por el hecho de que cuando se trabaja con microscopio en odontología se le aplica luz a dispositivos en movimiento. ¿Sí? Permítame un segundito. Bueno, perdón, se me olvidó hacer mi registro.
entonces, volvamos a lo que son los microscopios. De hecho, los microscopios, como les decía, son nada más y nada menos que medios. Son medios para los cuales, medios que se utilizan en las ciencias descriptivas de los componentes histológicos. Y de hecho, cuando tratamos de hacer, y esa es una imagen bien parecida a la que utilizamos al principio, el ojo humano puede percibir prácticamente todo este primer componente, ¿sí? Hasta un óvulo incluso puede ser observado a simple vista. A partir de eso, todas las estructuras pequeñas o más pequeñas deben ser sometidas a un microscopio. ¿Cuál es la importancia de esta diapositiva? Ya hablamos de la diferencia entre el uso de un microscopio de luz normal y un microscopio electrónico. De hecho, desde un óvulo, ¿sí? Desde un óvulo o desde un huevo de rana, dice acá, ¿sí? Hasta lo que son partículas de virus grandes, ¿sí? Me refiero a virus grandes, pueden ser observadas por un microscopio de luz. Digo observadas porque normalmente pueden identificarse puntos que nos indiquen la presencia de estos elementos. Una mitocondria se ve como una estructura puntual, una bacteria se la puede observar quizás de forma. Pero tratar de analizar las características particulares o los componentes de una mitocondria, de una bacteria. Hola, 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 se me cayó la red. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor, se escucha bien. Una baja de tensión, se apagaron mis monitores, ya. Entonces, las características internas de estos componentes, ya sea bacterias o mitocondrias, incluso virus, ya deben ser sometidas para su estudio a un microscopio electrónico. Y de hecho, existen dos tipos de microscopios electrónicos dependiendo de lo que uno quiere estudiar. Si yo quiero estudiar la parte externa de un microscopio, cómo se ve la parte externa de una muestra de un virus, por ejemplo, debo utilizar un microscopio que me muestre la parte externa. Y esos son los microscopios de barrido, que me muestra la superficie. Pero si quiero ver la parte interna de una bacteria, de un virus, debo analizar un microscopio que permita atravesar las paredes o los límites de lo que se quiera observar, ya sea bacteria, virus o organelo. Debo utilizar otro tipo de microscopio, que es el que me va a permitir ver esa parte interna. Ese tipo de microscopios se los llega a conocer como lo que son los microscopios electrónicos de transmisión. Perfecto, entonces avancemos, vamos a ir directamente a lo importante. Cuando hablamos de microscopios, de hecho, hay que tratar de interpretar un poquito lo que es la capacidad que tienen estos dispositivos, ¿no? Muy vinculado a la diapositiva que vimos hace un momento hacia atrás. Entonces, mientras más pequeño sea, bueno, para resumir, mientras más pequeño sea, debo utilizar un microscopio con mayor capacidad resolutiva. Entonces, viendo la diapositiva siguiente, de hecho, fíjense, tengo el ojo humano como primer dispositivo de identificación de imágenes. Entre el ojo y el microscopio óptico, de hecho, pueden haber una serie de dispositivos, llámense lupas o microscopios simples o magnificadores digitales simples, que nos pueden generar cierto tipo de magnificación. Cuando hablamos de microscopio óptico, de hecho, ya estamos tratando de identificar aquellas estructuras pequeñas, comparables o compatibles con elementos celulares. Mucho más adentro, tengo el microscopio de barrido. El microscopio de barrido, como les mencionaba, es un microscopio que me muestra la superficie. Entonces yo veo la capa externa, cómo se ve por fuera un virus, cómo se ven las características somáticas del elemento a estudiar. Quiero ir más adentro, o sea, quiero ver componentes de elementos muy pequeños. De hecho, tengo que pasar al microscopio electrónico de transmisión. Y este microscopio electrónico de transmisión no solamente me va a permitir ver más pequeño, sino ver hacia adentro. ¿Por qué? Porque el microscopio electrónico de transmisión es muy similar al microscopio óptico,
o sea, me da resultados parecidos. O sea, la resultante de la imagen pareciera ser como que es un microscopio óptico potenciado. ¿Por qué? Porque yo puedo ver por translucidez, o sea, veo la estructura interna de la célula o del objeto estudiado. Quiero ir mucho, mucho más adentro y ya ver detalles ya de las características o los componentes estructurales de los elementos estudiados. De hecho, tengo que trabajar con lo que es la microscopía atómica, que es mucho, mucho más específica, pero de hecho es dispositivos mucho, mucho más raros porque son dispositivos extremadamente grandes, porque necesitan ciertos componentes para estabilizar la imagen. Entonces, para resumir un poquito, decimos que los microscopios pueden ser de dos tipos. Los microscopios pueden ser en primera instancia, que se conocen como lupas, que prácticamente son un juego de elementos ópticos, ¿sí? Que son las lupas o los microscopios simples o los estereoscopios simples. A partir de eso tenemos los compuestos, que son dispositivos ópticos que cuentan con más de una lupa y en realidad cuentan con varias lupas o varios componentes varios componentes ópticos, llámese lupa, estabilizadores o filtros, que permiten manipular la luz y permiten generar imágenes magnificadas claras. Dentro de estos componentes, estos microscopios compuestos, de hecho tenemos el primero, que es el microscopio óptico, también conocido como fotónico, y es el microscopio corriente, el simple y llano microscopio que todos conocemos. A partir de ese microscopio, basándonos en la misma estructura de este mismo microscopio, se puede encontrar lo que son los microscopios de contraste de fase. Hay varios tipos de microscopios de contraste de fase. De hecho, tienen características en cuanto a la diferencia que se encuentra, sobre todo al momento de trabajar con las muestras. Luego tenemos los microscopios de fluorescencia, que están vinculados a tratar de comprender ciertas particularidades específicas de las muestras. Estos tres tipos grandes de microscopios están basados en observar la muestra a través de manipular luz. ¿Sí? O sea, yo puedo y me permiten observar la muestra de manera directa. O sea, yo puedo ver la muestra con los ojos. Si quiero, puedo tomar una foto, un video, pero de hecho veo la muestra. Pasamos a los microscopios electrónicos, cuya gran diferencia es que de hecho no manejan luz. Los microscopios electrónicos no procesan luz. Y otra diferencia es que los microscopios electrónicos, o en los microscopios electrónicos, no se puede generar, identificar la imagen observada directamente con el ojo, ¿cierto? No puedo observar una imagen. Lo que hacen los microscopios electrónicos es, de hecho, generar una imagen de manera digital, basados en una cantidad de datos que el dispositivo aporta. O sea, normalmente en vez de utilizar luz, se utilizan rayos de algún tipo, y estos rayos son los que son traducidos por un sensor, y este sensor lo que hace es genera una imagen digital de lo que normalmente uno está observando. En el caso de las imágenes de microscopía electrónica, siempre son imágenes en monocromático. Bueno, miento, son imágenes en escala de grises, o sea, son plomas. ¿Y qué sucede? Mediante inteligencia artificial, que ahora está común en los celulares, se puede generar pigmentaciones en determinadas estructuras que el microscopio electrónico muestra. Por eso es que muchas veces vemos imágenes de microscopios electrónicos que son coloridas. Normalmente, las imágenes que son, o las reconstrucciones que se hacen a partir de imágenes de tomografía, son reconstrucciones en 3D. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, muchos de los elementos observados directamente están vinculados a imágenes quizá borrosas, o hasta imágenes que muchas veces no nos llegan a manifestar lo que realmente nosotros queremos ver, por ese hecho de que no se trabaja directamente con el ojo, sino son imágenes reconstruidas. Bueno, entonces hablemos del microscopio estereoscópico, ¿sí? El microscopio de lupa. Ese tipo de microscopio más común,
vi que el doctor Wilfredo les pasó el otro día, perdón, les pasó el otro día un video del uso de microscopio. De hecho, este tipo de microscopio tiene la característica de que cuenta con las, los componentes clásicos del microscopio, en el cual de hecho se considera fundamental lo que es la parte de la estructura, ¿sí? y otra parte óptica y otra parte de componente de elementos que permiten el movimiento tanto de lentes como de las estructuras de soporte de las muestras. Entonces, ¿qué podemos resaltar de esto? Todo lo demás, el brazo, base, los macro tornillos, todo va a ser igual en casi todos los microscopios. Quizá la diferencia entre los microscopios que vayamos a ver está en el tipo de condensador, en el tipo de objetivo o en las características de lentes en el objetivo. Lo que se puede observar en este microscopio permítame que avances aquí. En realidad lo que podemos observar con este microscopio son imágenes, les decía, translúcidas. Fíjense, esta es una muestra que me permite poder observar los elementos celulares o estructuras celulares o tejidos por translucidez. ¿Qué quiere decir? Que el ojo, a través de la manipulación de luz, permite que se magnifiquen imágenes y yo puedo observar imágenes mucho más grandes, claras y translúcidas. Este mismo principio se aplica en varios microscopios ópticos, con la diferencia que podemos manipularlos de diferente manera para poder observar algún tipo de elemento. De hecho, este microscopio lo que emplea es muestras que son post-mortem. No, sigamos con esta. Indica lo que son, o observa lo que son muestras que están prácticamente, les había dicho el otro día que no es que estén muertas, sino que están como que suspendidas en una etapa biológica, pero no tienen vitalidad. Entonces, al final tengo muestras que no son vitales. Este mismo tipo de microscopio, no, bueno, no este específico, pero una variante de ese tipo de microscopio, me puede servir para ver muestras vivas. Cuando hablo de microscopios que me sirven para ver elementos diferenciales en las células, puedo hablar de lo que son, hay dos tipos de microscopios, el microscopio de contraste de fase y el microscopio de fondo oscuro, que son dos tipos de microscopio que me muestran los componentes celulares, pero con características de que pueden estar en vitalidad. Porque de hecho, este tipo de dispositivos no se enfoca tanto en ver la estructura celular, sino que se enfoca en modificar el comportamiento de la luz para que yo pueda bloquear el medio y así pueda ver o concentrarme en lo que son las células. Y muy posiblemente con este tipo de células se puede ver contornos y se puede ver células viables, células vivas en un medio de observación. Entonces, las aplicaciones, dice, permite observar células en acción, vivas, ¿sí? Sin ninguna preparación. Estudiar los movimientos implicados en procesos como la mitosis o la migración celular. Luego, cómo una célula se mueve. ¿Cómo es que puedo ver las imágenes en este dispositivo, así como las imágenes de la derecha? ¿Sí? Fíjense, tengo alto contraste por lo que es la célula y la matriz extracelular. O sea, la veo muy oscura y en otro caso los bordes celulares los veo relativamente claros. A la derecha tenemos, indicando con una flechita, cuál es la vista que se manifiesta con un microscopio óptico. Vean la diferencia, hay mucho mayor nitidez cuando observar una imagen, tejido o una estructura bajo un microscopio de este tipo. Otra muestra que me implica lo mismo, células viables. ¿Cómo trabaja este microscopio? De hecho, este microscopio lo que genera es interferir el paso de la luz a través de
o el empleo o la utilización de un filtro, que es el que va a determinar que las estructuras translúcidas que se encuentran alrededor de la célula de hecho se vean oscuras. ¿Sí? Haya una gran, una gran diferencia entre lo que es translucidez y luz filtrada, luz bloqueada. Entonces, eso me permite enfocar más en lo que la célula me muestra. Les decía que el microscopio este es un microscopio muy parecido por las connotaciones que tiene, es un microscopio de campo oscuro. El mismo nombre lo dice, de campo oscuro. Quiere decir que el fondo de la estructura es oscura. Las aplicaciones permiten observar las células en acción, igual que la anterior, estudiar los movimientos implicados en procesos como la mitosis, que hace lo mismo que el anterior. Pues les decía que cuando quiero ver células vivas y cuando quiero enfocarme más en las características de la célula, es decir, no tanto las características de la descripción de la célula, sino quizá las propiedades de la célula, tengo que irme a estos dos tipos de microscopios. ¿Cómo veo las células o los elementos celulares? De esa manera. Fíjense que cuando veo una estructura translúcida, en el fondo veo una estructura negra. ¿Sí? No es que tenga un componente negro, de hecho, en la polaridad que se le da a las muestras y a los componentes o a los filtros que me generan la preparación de la luz, es que yo puedo identificar tanto de manera muy clara lo que son las estructuras celulares y de manera oscura lo que es la materia intercelular o la matriz extracelular. Este tipo de dispositivo, al igual que el anterior, lo que genera es con lo que se genera algo así es con la utilización de un dispositivo tipo diafragma. ¿Sí? Este dispositivo tipo diafragma normalmente está vinculado a lo que es la aparición o el empleo de lo que son los perdón, el empleo de lo que son las muestras y la aplicación de luz invertida. ¿Para qué me sirve este microscopio? Este microscopio me sirve, por ejemplo, cuando quiero ver espermatozoides. Es el movimiento de los espermatozoides bajo este microscopio se ve extremadamente claro. Si bien no puedo describir a los microscopios, porque de hecho los voy a ver como un elemento blanco en movimiento, pero no puedo ver la parte interna, me va a servir mucho para determinar las características celulares y las características de comportamiento de este tipo de células. También, como les decía, como se indicaba en la diapositiva anterior, de hecho me sirve para poder observar procesos de mitosis. ¿Sí? Se puede observar, se puede grabar procesos de mitosis en tiempo real. Fácil, ¿no es cierto? De fondo oscuro. El microscopio de fluorescencia. Este es otro tipo de dispositivo que manipula la luz y utiliza cierto aspecto de la luz que está presente solo en algunos componentes celulares. Dice fluorescencia. Entonces, ¿a qué se dedica este microscopio? A tratar de interpretar cuáles son las connotaciones de fluorescencia de los elementos celulares. Todas las células tienen cierta respuesta fluorescente. Hay algunas células que generan su propia luz y otras células que responden ante estímulos de otras estructuras. Entonces, con este tipo de lente puedo observar estas células y además estas células me sirven para que yo pueda hacer cierto análisis diferencial entre una y otra estructura. Si quiero hacer una diferencia entre cómo se ven los tres componentes, de hecho, fíjense, a la izquierda, ahí arriba, marcado como A, tengo el de campo claro, que vendría a ser el más común, el común o el normal, ¿sí? A la derecha tengo el de fondo oscuro o de campo oscuro, que de hecho se está enfocando más en ver cómo es el fondo para que las estructuras así libres tengan mucha más relieve y tenga se tenga mucha más capacidad de descripción. En el caso de C y D, o sea que son los de abajo, son dos tipos de microscopios de fluorescencia. ¿Hasta este punto alguna consulta? Bueno, ¿qué es lo que deberías saber? De hecho, muy posiblemente lo que sí deberías saber es cuáles son las funciones y características principales de cada microscopio. ¿Por qué? Porque de hecho cuando yo veo una lámina, muchas veces esta lámina me dice lámina observada por microscopio óptico a tanta resolución. Entonces
yo debo tener más o menos idea qué es lo que estoy viendo, qué es lo que puedo describir. Si me muestran es una muestra tomada con un microscopio de fondo oscuro, entonces bueno, yo ya tengo una imagen de cuáles son las funciones de este microscopio y para qué me va a servir la muestra que yo voy a analizar, e incluso qué espero ver. A partir de eso, lo que debemos tratar es de, bueno, cuando ya quiero ver elementos mucho más pequeños, paso a lo que son el microscopio electrónico. Sí, el primer microscopio electrónico, de hecho, era muy, muy grande. Eh, Prácticamente, si no me equivoco, contaba con un procesador de respuesta del tamaño de un cuarto, porque eran los primeros procesadores tipo IBM. Y dentro de los microscopios electrónicos hay dos tipos, les decía. Uno que es el microscopio electrónico de transmisión, que es el microscopio que me va a permitir ver la parte interna o los componentes más pequeños de una estructura. Mientras que el microscopio electrónico barrido, que de hecho es un dispositivo que va a mostrar los elementos más, o la parte interna de las estructuras, ¿no? Yo puedo ver el componente interno de las mitocondrias, la pared celular o el componente interno de las estructuras celulares. ¿Cómo funcionan estos microscopios? Les decía que normalmente en el caso de la microscopía óptica lo que sucede es que hay una generación de imagen, pero basados en una fuente de luz. Lo que no sucede con un microscopio electrónico. Un microscopio electrónico en realidad lo que genera es un campo electromagnético y este campo electromagnético es enfocado hacia un sensor que se encuentra quizá muy posiblemente por debajo de la muestra y a partir de eso la imagen retorna hacia el cuerpo, hacia donde estaban los medidores, y en ese punto un sensor permite la lectura de esta imagen, y esta imagen tiende a, y esa capacidad tiende a mostrar imágenes. Bueno, vamos a hablar relativamente con un resumen, super resumen de lo que son los microscopios. Cuando hablo de los microscopios electrónicos de transmisión, de hecho, fíjense que son máquinas grandes, ¿sí? Son máquinas grandes que me están permitiendo la interpretación de algo y la posterior traducción de ese algo, de esa muestra, en un dispositivo electrónico. No es que puedo observar directamente. Esta es la imagen que me muestra este tipo de microscopio. ¿Qué es lo que puedo observar en esta imagen? De hecho, cuando observo esta imagen, lo que estoy tratando de encontrar o de analizar es la porción interna. Es como si hubiera hecho un corte a una estructura, es como si hubiera generado un corte o una sección y estoy viendo la parte interna de esta estructura, perdón. Entonces, fíjense que también puedo identificar porciones internas de las estructuras celulares. Prácticamente tengo un corte que me está mostrando todo el núcleo y todos los componentes citoplasmáticos. A diferencia de este otro microscopio, que es el microscopio electrónico de barrido. Este microscopio electrónico de barrido muchas veces funciona con lo que es un microscopio con rayos, que pudieran ser, no sé, desde los rayos X hasta rayos gamma, que podrían trabajar, que me va a permitir la identificación de estructuras, pero ¿qué tipo de imágenes son estas imágenes? Fíjense que lo que estoy viendo son las estructuras, las superficies de los elementos. O sea, no estoy permitiéndome ver la parte interna de estos elementos, sino me estoy viendo la superficie. Como puedo ver, esta misma imagen, fíjese, sometido a una reconstrucción digital, me muestra esta, que es un virus que se encuentra en medio de células sanguíneas. Prácticamente aquí tengo una gran cantidad de virus y tengo células sanguíneas que se encuentran colapsadas. Entonces, esta es una reconstrucción digital de una muestra. Esto ya. Esta imagen se las voy a pasar también porque ese es el resumen de todas las características. Dice cuáles son las similitudes y diferencias de cada uno de estos elementos. Entonces, tengo por una parte la utilidad en cada uno de ellos y luego tengo cómo funciona. Cuál es su poder de iluminación, de observación, poder resolutivo, cuál es la cantidad de iluminación que tiene, el tipo de onda, si utiliza o no utiliza lentes y para qué decir los lentes, qué características tienen las imágenes y además cuáles son las características de los tejidos. Todo esto es importante conocer para poder identificar cuáles son las indicaciones de qué tipo de microscopio utilizar y cuándo utilizar algún tipo de microscopio.
bueno, si no me equivoco, de esto ya les pasé un video de cómo esquematizar, cómo es que debería dibujar una lámina. Perfecto, hasta aquí el tema de microscopía. Si ustedes se han dado cuenta, es extremadamente corto. Ya les puse en la plataforma la guía. Y si ustedes ven la guía, de hecho, lo que les va a pedir es indicar quizá los componentes del microscopio, indicar unas partes y de hecho lo que les va a pedir es indicar ciertas características de cada uno de los microscopios. Tomen en cuenta que les estoy pidiendo solo características, no les estoy pidiendo hacer ni uso ni generar un protocolo de trabajo en microscopios. La técnica es prácticamente casi la misma con ciertas variaciones. Eh, Hay muy pocas cosas que cambian y de hecho una de las mayores cosas que cambian es el hecho de que estoy trabajando con estructuras estructuras que tienen que se encuentran de alguna manera, perdón, perdón. Entonces les decía que cuando estoy trabajando con microscopio va a depender el tipo de muestra que yo tengo. Si estoy trabajando con muestras relativamente pequeñas y yo no quiero observar elementos estructurales internos, me sirve un microscopio óptico para poder observar la estructura, las paredes, las membranas, las formas celulares. Mientras si quiero ver si quiero analizar componentes más pequeños, sobre todo lo que son los componentes internos de la célula, debo sí o sí presentarme o analizar un microscopio, ya sea de barrido o o de transmisión. Perfecto. A ver, esta sí les muestro. Miren este corte. Voy a terminar la clase con la observación de este gato. ¿Sí? De hecho, es una muestra histológica que casualmente tiene la forma de un gato. Y como esa hay muchas que se podía observar. ¿Alguna consulta, inquietud que tengan para lo que debamos conocer sobre lo que es microscopía? Les decía de cada microscopio, lo que ustedes deberían saber es prácticamente cómo es, para qué sirve, en qué tipo de muestra, cuáles son las características de sus componentes y para que no tengamos que entrar a detalle cuáles son las características de descripción, usos y nada más. No, en el caso del microscopio es indicar para qué sirve, ¿sí? Cómo funciona y cuáles son las características intrínsecas del dispositivo. Bueno, si no tiene ninguna, dime. El microscopio de barrido llega hasta 2.5 nanómetros y sirve más o menos para hacer desde rayos X, también para hacer rayos gamma, ¿verdad? No, lo que pasa es que, fíjense, eso les puse en una diapositiva anterior. De hecho, cuando se trata de identificar o de generar imágenes mucho más pequeñas, de hecho, como los lentes tienen cierta limitación en cuanto a eso, en cuanto a la interpretación de las imágenes, no es que el lente no pueda magnificar, pero es difícil llegar a magnificar a tan pequeño porque no hay un tipo de lente que permita ese trabajo. Entonces se utiliza otro tipo de sensores, entonces se bombardea las muestras con rayos, ¿sí? Y el rebote de estos rayos llega hasta ciertos sensores. Y estos sensores, al igual que un sensor de fotografía que capta partículas de luz, estos sensores captan partículas de rayos y traducen eso en una imagen. Lo mismo que hace el sensor de fotografía. Capta partículas o capta puntos de luz o ausencia de luz y los traduce en una imagen digital. Entonces, prácticamente un microscopio electrónico es como una cámara digital inmensa. Pero en cuenta de ver imágenes directas, lo que hace es genera imágenes de elementos anatómicos muy pequeños. Entonces, puede que la utilidad que le pudieras dar al microscopio electrónico de barrido puede ser quizá un poco más grande, quizá un poco más pequeño. Normalmente el tipo de uso, si
Si yo quiero ver algo muy, muy pequeño, de hecho, voy a tener que conformarme con microscopio de transmisión porque no tengo otro dispositivo que me ayude a interpretar características de elementos muy pequeños. Pero a tu pregunta, sí, esa es la característica, ¿no? El uso de rayos lo que hace es genera una imagen digital para su posible análisis o para su posible descripción o estudio. Gracias, doctor. Bueno, muchachos, si no hay más, nos vemos directamente la siguiente semana. Estén atentos, por favor, a la plataforma. Les estoy poniendo las guías y les estoy poniendo ya los puntos de tarea para que ustedes puedan subir sus actividades. Y también para que puedan con sus evaluaciones. Doctor, disculpe, una última pregunta. Los microscopios de luz no son igual que microscopios electrónicos, ya que utilizan energía eléctrica para generar su fuente de luz, una fuente de luz, ¿no ve? Sí, esa es una confusión que a veces tenemos y que se nos hace arrastrar este colegio, porque de hecho decir un microscopio electrónico no es porque se lo enchufa a la corriente eléctrica y eso me genera la imagen. Un microscopio óptico, sí, porque ese es el término correcto, tiene una fuente de luz que requiere energía eléctrica. Y no por eso es un microscopio electrónico, es un microscopio que utiliza energía eléctrica para generar luz. Pero el principio de la generación de imagen es un juego de lentes o un juego óptico. Entonces, por eso es un microscopio óptico, microscopio de luz, ¿sí? Microscopio electrónico de luz, si quieren, microscopio electrónico óptico. Pueden quizá mencionarlo con esas variantes, pero ese dispositivo, mientras el microscopio tenga lentes para magnificar y utilice luz, ya sea natural o artificial, para generar una imagen, es el simple, común, aun cuando se enchufe a la pared. El microscopio electrónico, propiamente dicha, es un dispositivo que no permite la observación directa de la imagen, sino reconstruye la imagen a partir de lo que unos sensores recolectan para la generación de una imagen. Además, es un microscopio que no utiliza luz, sino utiliza ondas de rayos para poder generar las imágenes. Sí, entonces si tu pregunta está como que más o menos como una afirmación, sí, está correcta. No es lo mismo un microscopio que utiliza energía eléctrica para encender su luz, no es lo mismo que un microscopio electrónico. Ya, gracias, doctor. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente semana. Estén atentos a la plataforma, como les decía. Gracias, doctor. Hasta luego. No, doctor, hasta luego. Chao, que les vaya bien. Hasta luego.